Clara, bienvenida a Manantial en Ansorena. Yo me llamo Clara, tengo 34 años, soy de Valladolid, aunque vivo en Madrid desde hace ya unos cuantos. Vivo muy vinculada al producto queso porque es el centro de mi proyecto profesional, un proyecto que comparto con mi marido, y creo que una de las cosas que destacaría, o quizás la más importante a día de hoy en mi vida, es que me convertí en madre hace un año. ¿Qué dirías que estás aprendiendo de tus padres en este proceso? Mi madre es una persona profundamente espiritual y profundamente fuerte. He podido aprender, tanto mis hermanos como yo, a abrazar la vida pues tal y como viene. Un bebé es vida y es vida a todos los niveles. Educamos o pretendemos educar con un exceso de conciencia en muchas ocasiones. ¿Qué le dirías a alguien que está ahora en un momento de emprender? Salen adelante los proyectos que verdaderamente te fascinan personalmente. Hay algo, creo que muy romántico y muy humano en la transformación de la materia prima con las manos. No nos ha dado nunca miedo perder nada. No operamos a corazón abierto, vendemos queso. Entonces, pase lo que pase, no es tan grave. Clara, bienvenida a Manantial en Ansorena. Muchas gracias, Sofi. Me hace mucha ilusión estar contigo aquí. A mí también. Es como trasladar una conversación que tendríamos en cualquier sitio, en un café, como hemos tenido ya, a este momento y me da mucha paz. Estoy como tan cómoda contigo, estoy como en casa. Sí, a mí me pasa lo mismo. Te lo decía el otro día que me hablabas de las preguntas y tal. Digo, no te preocupes, si yo sé que contigo estoy en casa y creo que tú piensas lo mismo y surge de una forma muy natural y es verdad que es como hacer pública, oficializar una conversación habitual para nosotras, ¿no? Creo, Sí, de alguna manera. exacto, que las hemos tenido en Milán, las hemos tenido aquí, no sé, me parece como especial y reunirlo todo como en este espacio. Nos estábamos riendo antes porque ya hemos titulado este cuadro Los quesos. Sorena, porque no tiene título, pero efectivamente cualquiera lo compraría como de los quesos y me encanta. Los quesos. Hemos pensado mucho en ti. Bueno, venía pensando de camino, la verdad, y son cosas que me vienen a la cabeza improvisadamente. Y pensaba en ti y creo que tú ahora mismo con tu vida a día de hoy estás rindiendo homenaje a muchas personas. ¿Y por qué me viene esto a la cabeza? Porque creo que detrás de ti hay un mundo tanto de artesanal como ganadero, como agricultor local y luego además una familia. O sea, creo que está rindiendo homenaje a todas esas personas detrás de un proyecto y de ti misma. Entonces me parecía como muy bonito porque al final tú estás reuniendo en ti pues el trabajo y el esfuerzo de mucha gente. Y eso se está viendo, o sea, se está valorando y lo estás haciendo que te mueres. Qué bonito que digas eso, Sofi, de verdad, me Pero hace te mucha prometo ilusión. eso es que me ha venido a la cabeza, o sea, espontáneamente, y digo, qué bien lo está haciendo, ¿no? Qué guay. Pues qué bien que llegue, que te llegue de alguna manera, ¿no? Es decir, que se perciba, más allá de que yo creo, ¿no? Y sé que tú tienes una sensibilidad especial y que pues que estas cosas no te pasan desapercibidas, ¿no? Pero sí que es cierto que una gran retribución para mí es que cualquier persona me diga, ¿no? Que se nota que hacemos un trabajo en formaje concretamente, ¿no? Que va más allá de vender queso o de vender queso artesano, que ya tiene como una connotación un poco moral, si quieres, ¿no? Y que está muy presente en lo que hacemos, pero más allá, digamos, de esa píldora en positivo, a mí me parece que, bueno, pues que realmente nuestro trabajo se enraiza en defender, como tú bien dices, ¿no? El esfuerzo de muchas personas que están vinculadas al campo, entendiendo el campo como, y el paisaje como el espacio en el que todo sucede y que realmente nos suministra a nivel humano, ¿no? Y a nivel social, ¿no? Entonces, bueno, qué bien que me digas esto. Bueno, voy a dejar que te presentes y nos hables un poco de ti, de tu vida y algo que destacas de tu vida a día de hoy. Genial.
Bueno, pues yo me llamo Clara, tengo 34 años, soy de Valladolid, aunque vivo en Madrid desde hace ya unos cuantos. Cada vez me asombra más pensar que hace bastantes ya, porque yo vine aquí cuando empecé la universidad, con 18, después estuve un tiempo en Londres, pero enseguida volví a Madrid y hasta ahora, ¿no? Em, Vivo muy vinculada al producto queso porque es el centro de mi proyecto profesional, un proyecto que comparto con mi marido. Y creo que una de las cosas que destacaría, o quizás la más importante a día de hoy en mi vida, es que me convertí en madre hace un año y bueno, siento que sin duda esta realidad pues varía el resto de elementos, ¿no? Y cambia mucho tu lugar en el mundo. De repente estás en un, en una situación, en un espacio muy, muy diferente o que desde luego no se puede comparar al anterior. Y bueno, pues muy satisfecha con esa realidad y con el reto de conciliar todas las partes de mi vida como mujer, realmente, ¿no? Sí, yo quiero hablar de eso porque efectivamente hay un antes y un después, no sé si a veces determinante o definitivo, pero ahí estás ahora en un momento de que tu niña tiene un año y de cambio todavía transitorio, es más, tanto en ella como en ti misma como madre, o sea, como Claro. mujer. Y esa manera de trasladarlo al trabajo, que también es tu proyecto ahora mismo como pues tan potente, seguro que estás viendo cambios ahí y me apetece que me los cuentes. Pero antes de nada, háblame de tu familia. Bueno, yo vengo de una familia grande, de 7 hermanos, con unos padres que son el faro y el centro de, bueno, pues de todos nosotros, ¿no? Es una familia muy divertida en la que creo, una cosa que sobre la que reflexionaba antes, ¿no? Y me gusta pensar, es que creo que todos somos piezas fundamentales en la vida de los demás miembros, ¿no? Es decir, cada uno de los hermanos juega un papel fundamental en la vida de otros y lo mismo sucede con nuestros padres. Ujú. Em, que son unos padres que nos han educado en la fortaleza, en la libertad, en la resiliencia. Y bueno, después es importante mencionar que somos una familia que actualmente pues, atraviesa un proceso doloroso porque el sexto de nosotros, mi hermano Santiago, falleció en un accidente de coche hace prácticamente un año. Así que hay, bueno, pues un elemento importante que es el del duelo compartido, Mm. que define también a nuestra familia a día de hoy y con el que estamos aprendiendo, ¿no? A convivir, tanto con el duelo como con la idea de que, bueno, que uno de nosotros no está presente físicamente, pero de manera espiritual sigue siendo el centro de todo lo que hacemos, ¿no? Y también unirá mucho en ese aspecto, ¿no? Siendo el centro de otra manera, pero ¿sientes que os habéis unido más a raíz de esto? Yo creo que sí, creo que nos hemos unido de una manera mucho más salvaje y mucho más obvia, si quieres. Es Ya. decir, creo que siempre hemos sido una familia muy unida. Yo, si me tengo que definir a mí misma, ¿no? Pienso que soy una persona profundamente familiar, pero porque tengo un vínculo muy, muy poderoso con mi con mis padres y con mis hermanos, ¿no? Por supuesto, también ahora, obviamente, con mi hija y con mi marido, ¿no? Ujú. Como los protagonistas de mi familia, la que viene por debajo y no Claro. por encima, ¿no? Pero es que los 10 Tejero, mi familia, es una cosa que tiene, de verdad, es muy definitoria en mi historia, en mi persona, y creo que si bien eso siempre ha estado presente en la vida de cada uno a su manera, bueno, pues sin duda ahora compartimos un elemento más que no estaba presente antes y que nos está ayudando, creo que también a conocernos mejor y y a entender y a ser conscientes de la importancia que tenemos los unos en la vida de los otros, ¿no? Y Ya. eso, en concreto, eso creo que es algo muy bonito. ¿Qué dirías que estás aprendiendo de tus padres en este proceso?
Bueno, de mis padres, Siendo tú ahora madre, que ujú, apreciarás de la misma manera, ¿no? Como madre, igual por lo que podría estar pasando tu madre ahora mm, mismo. bueno, mi madre es una persona profundamente espiritual y profundamente fuerte, em, de la que siempre en este aspecto, ¿no? Hemos, creo que, podido aprender, tanto mis hermanos como yo, a abrazar la vida pues tal y como viene. Y creo que en general de mis padres hemos heredado todos eh, una actitud resiliente que nos pone en un lugar, eh, bueno, creo que muy esperanzador, ¿no? Y que nos ayuda, ¿no? Bueno, pues transitar un poco, a lidiar con el dolor, como te digo. O sea, es una cuestión que al final afecta, ¿no? A cada uno de una manera distinta, muchas personalidades. Creo que al final el duelo, ¿no? Por la experiencia que yo estoy viviendo, pero por la de mucha gente, ¿no? A la que escucho y que pues atraviesa este proceso, em, tiene mucho que ver con cada uno y con sus circunstancias, y no hay una manera específica, ¿no? De abordarlo. Pero yo creo que esa esperanza, esa resiliencia, ¿no? Y ese, de alguna manera, aprender a convivir con aquello que la vida vaya sirviendo, ¿no? Sin necesariamente estar constantemente rechazándolo, Ya. es algo que hemos aprendido en casa o que estamos aprendiendo en casa, bueno, desde luego me parece uno de los grandes dones de mis padres, ¿no? El tener ellos mismos tener esta virtud, ¿no? De navegar las aguas y que de alguna manera también nos han enseñado a nosotros. Esa aceptación de la que hablas, efectivamente, en, en la que o sea, la vida que te va poniendo pues una serie de, o sea, te va marcando un camino, ¿no? Que a veces no somos capaces de elegir. em, claro, tú entiendo que te estará enseñando muchísimo a lidiar también con tu vida familiar ahora mismo, a encontrar apoyo. O sea, Mm. ¿cómo encuentras tú también el equilibrio en tu día a día, sabiendo que tienes que sacar adelante una familia, que tienes que sacar adelante un trabajo, un proyecto personal que nace de vosotros, con algo que por otro lado te está haciendo sufrir? O sea, ¿dónde encuentras un poco el equilibrio emocional? Mira, yo creo que tengo mucha suerte porque em, para lo bueno y para lo malo, mi hija Luna ha llegado prácticamente al mismo tiempo en el que ha comenzado este proceso, ¿no? Claro. Y al final un bebé es vida, Ujú. y es vida a todos los niveles, y se convierte automáticamente en el centro de tu existencia emocional. Entonces, Ya. sin que puedas evitarlo, ¿no? Hemos hablado en algún momento tú y yo, ¿no? De cómo de fuerte es ese instinto de supervivencia, y a nivel como madre creo que em, a mí personalmente me ha equilibrado automáticamente en este momento de mucho sufrimiento, Mm. porque me ha obligado a estar centrada en el gran regalo de la vida, que es mi hija Luna, y que ha llegado prácticamente un poquito antes de la marcha de mi hermano, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que al final es la vida expresándose en su absoluta plenitud, eh, el hecho de que confluyan estos momentos, ¿no? Y, y me dices, ¿dónde encuentras el equilibrio? Pues tía, yo no sé si a ti esto te pasa, pero yo siento que uno mismo, o sea, si tiene más o menos bien ubicadas, eh, o sea, bien ubicados los pilares fundamentales, cuando la vida te da golpes, te zarandea, pero no acaba por tumbarte. Y yo siento que el hecho de haber sido educada en unos valores fundamentales muy fuertes y muy bien situados, me permite, a mí por lo menos, pero creo que hablo también por el resto de mis hermanos, em, mantenerme erguida. Exacto.
No sé si lo compartes, no sé si tiene sentido para ti también. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. O sea, te zarandea, pero tienes tus pilares que te sostienen, ¿no? Y que al final pues te mantienen a flote. Entiendo que todo esto no es algo que se aprende de la noche a la mañana, sino que tus padres ya han ido sembrando esos valores en ti y en vosotros que a día de hoy hacen que sigáis siendo una piña, que os sigáis apoyando, pero comparto mucho esa visión. O sea que mm, es la vida misma, ¿no? Pero efectivamente tener esos pilares que te sostienen y bien ordenados me parece fundamental. Ujú. Yo quería preguntarte, y es una pregunta que me viene siempre a la cabeza porque me gusta mucho entender un poco los aprendizajes que hemos traído de casa, cómo lo estás aplicando tú en tu familia a día de hoy. Estábamos hablando de temas de, de dormir a los niños por la noche, unas cosas muy prácticas, ¿no? Pero, ¿qué me dirías que te han enseñado tus padres concretamente, aparte de la resiliencia de la que me hablabas, que tienes como muy presente a la hora de educar a Luna? Pues quizás que nada es tan importante a nivel de educación y de establecer unos parámetros concretos, unos criterios, ¿no? Como creo que a veces nos lo tomamos a día de hoy. Me explico. Yo creo que hoy educamos o pretendemos educar con un exceso de conciencia en muchas Mm, ocasiones. Y quizás el simple hecho o con un exceso de cuidado, digamos, ¿no? Con un exceso de preocupación. sí. Y sobre todo, creo que en lo último que se traduce es, em, o sea, lo que intentamos es constantemente controlar. Ujú. Y yo creo que lo que yo he aprendido en casa, viniendo de una familia grande en la que el desorden, la improvisación son elementos que están constantemente presentes, Ya. lo que he aprendido es que mm, hay que dejar espacio para que la vida suceda y que tú realmente no la controlas. Algo que no he aprendido es a dormir a mi hija, aparentemente, porque llevo un año y todavía no la he enseñado. Y por esto mis padres se ríen un poco de mí. Pero bueno, sí, he aprendido creo que a ser muy flexible y Mm, también a tener bastante, me da la sensación, intuición. La intuición es un valor que yo aprecio muchísimo, mm, al que creo o yo personalmente me siento bastante conectada o intento estar bastante conectada, ¿no? ya. Entonces creo que incluso a la hora de lidiar con tus hijos, pues el escuchar esa voz interior, ¿no? Que te permite realmente sopesar hasta qué punto algo es más o menos importante, hasta qué punto no lo es, o trata más bien de una obsesión tuya que de un problema que pueda tener tu hijo, etcétera, etcétera. A mí esto me ha dado como bastante, yo creo que bastantes herramientas, ¿no? ¿Y qué dirías que te está enseñando ella? Pues mira, me gusta mucho que percibo mucha curiosidad en Luna. Es Mm, extremadamente curiosa, o sea, es una niña que desde el principio llamaba mucho la atención, ha llamado mucho la atención cómo está siempre observando, fijándose en todo, cómo curiosea, que parece que está prácticamente como metiéndose en conversaciones ajenas, mira con mucha atención, ¿no? Y, y me está gustando mucho percibir ese nivel de curiosidad que yo también veo en mi marido, en Adrián. ya. Entonces seguro que yo también creo que soy una Mm, persona muy curiosa, ¿no? Pero me está gustando mucho verlo en ella y ver reflejado a mi marido en esa curiosidad sana y, y sin prejuicios, que es lo que me transmite su mirada, es lo que atisbo. exacto. ¿Vuelves mucho a Valladolid? Vuelvo bastante en la medida de lo posible, diría que una vez cada 3 semanas, algo así. Intentamos pasar allí pues fin de semana largo, ¿no? Porque al Ujú, final yo soy de Valladolid, pero Adrián es de Palencia y sus ujú, padres viven allí. Y bueno, los dos además realmente nos conocimos en el pueblo de verano, que no es ni donde viven sus padres ni donde viven los míos, sino que es en mm. otro pueblo en la montaña que se llama Brañosera. Entonces también vamos allí bastante. Bueno, hacemos incursiones con relativa eh,
vamos, frecuencia Frecuencia. porque disfrutamos mucho, ¿no? Tenemos muchos amigos allí también, por Claro. supuesto. Pero bueno, a mí me gusta mucho también disfrutar de los fines de semana en Madrid porque descanso. Al final, Ya. o sea, la realidad también es que llevamos una vida profesional bien activa y que un fin de semana en casa para mí es un regalo. O sea, el no No tener tener que que moverte. pensar en moverme, maletas de aquí para allá, Ya. pero sí, sí, sí. ¿Qué estudiaste? Mira, yo estudié comunicación audiovisual en la universidad, pero no terminé la carrera porque antes de terminar me marché a Londres y en Londres estuve pues husmeando, aprendiendo inglés, trabajando de aquí para allá, haciendo, bueno, pues un poco un break que yo sentía que necesitaba. Em, ¿Te fuiste por un motivo en concreto o porque decías, no me gusta la carrera, no la quiero terminar, necesito aprender inglés, es el momento? Pues tía, es una mezcla de cosas. Ya. A mí siempre me había apetecido mucho vivir en Londres. Es una fijación que yo tengo desde que era pequeña. Y es curioso porque realmente, mm, o sea, soy muy consciente de tener muchos pensamientos en torno a la idea de Londres, ¿no? O sea, esa Ya. idea que uno construye de un lugar cuando es pequeño, ¿no? O en otro momento de su vida, y que en mi caso estaba muy enfocado en la idea de poder vivir en Londres. Entonces, ciertamente empecé la carrera, hice los 2 primeros años y a la mitad aproximadamente me dio la sensación de que tampoco estaba siendo exactamente lo que a mí me llenaba y me pareció que era buen momento para llevar a cabo esta, esta, Experiencia. esta experiencia, esta idea que yo tenía en mente y que me apetecía hacer, ¿no? Entonces, bueno, busqué la manera de vivir allí con una familia, para encontrar trabajo, para cuidar a los niños mientras tanto, para estudiar inglés ya de paso, ¿no? O sea, te fuiste a convivir con una familia que Ujú. se hace un montón Justo, como todo de como una au pair. intercambio, Sí, eso como de es. au pair. Eso es. ¿Qué Sí, sí. destacarías de esa experiencia en Londres? Bueno, pues mira, para mí fue una experiencia, o sea, preciosa y que recuerdo con mucho cariño, con muchísimo cariño, una de las experiencias más poderosas quizás de mi vida o que más me enseñó, ¿no? Pero eché mucho de menos casa y lo pasé relativamente mal porque creo que en muchos momentos me sentí muy sola. Al final recuerdo tener la idea de que estaba viviendo una vida que no era la mía, porque entras en una casa que no es la tuya, Ya. en una dinámica familiar que no es la tuya. Creo que además viniendo de un entorno con una dinámica familiar muy fuerte y con unas Claro. maneras de hacer pues muy definidas por tener una familia bastante singular, ¿no? Yo creo que en su propia organización. Entonces, yo recuerdo pasarlo mal en muchos momentos, ¿no? Y creo que también fue un momento de yo misma pensar, jo, qué suerte tengo en casa, qué suerte tengo ya no solo con mi familia, sino con mis entornos. O sea, qué suerte tengo de tener a mis amigas cerca, qué suerte tengo bueno, pues la vida que he construido antes de esto, ¿no? Valoras. Y creo que pasé a valorarlo mucho más. Sí, 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 sí. Luego, de hecho, cuando volví de Londres, estuve un tiempo en casa de mis padres. De hecho, fue en ese impasse en el que luego ya empecé a trabajar con queso, ¿no? Necesito recuperar tiempo en familia, en mi casa, con mis padres. Sí, sí, fue muy duro también volver a casa, Ya. porque tú sabes que esas experiencias de Sí. vuelta a casa, después de haber estado estudiando en Madrid y viviendo sola, de repente en Londres, sola también, con mucha independencia, ciertamente para mí volver a casa, no tanto por estar cerca de mis padres y de mis hermanos, que siempre lo he disfrutado mucho, pero para mí, o sea, inevitablemente se veía como un retroceso, porque era Ya. como, ¿qué hago yo de vuelta en casa de mis padres? Debería estar en Madrid, retomando la carrera. Lo que pasa es que llegué con la carrera empezada, entonces tampoco me dio tiempo a reincorporarme y yo necesitaba además trabajar para pagarme a mí misma mi vida en Madrid, es decir, en casa también en el momento en el que hemos salido era como, bueno, sales, pero sales tú encargándote de ti mismo, ¿no? O sea, Exacto. y bueno, eso no fue posible en ese momento, pero la vida me situó de vuelta en casa para relanzarme luego y de hecho cambiar un poco lo que yo esperaba de mi vida porque empecé en ese momento casi a trabajar con queso, ¿no? De manera muy, muy poco esperada. Claro, o sea, Mm. cambia tu trayectoria y es un poco gracias a eso, Sí, es entender también por dónde te va llevando, ¿no? sí, O sea, que llegas a terminar la carrera, no vuelves a casa de tus padres y hoy no estarías donde estás, probablemente. o sea,
Sí, sería como el punto de inflexión, ¿no? Ese momento en tu vida. Empiezas ahí ¿se activa tu pasión por la gastronomía o de dónde viene? mira, no se activa de ninguna manera. O sea, el mundo, yo siempre digo, cuento, en honor a la verdad, que el mundo me sitúa simplemente en un espacio-tiempo en el que para mí era interesante seguir una oportunidad o aceptar una oportunidad que se me daba de Ujú, empezar a trabajar con un quesero, que era un amigo de mi familia, de hecho, ujú. y que necesitaba a alguien, yo, que le echase una mano con la puesta en marcha de un proyecto en Madrid, que se convirtió en mi proyecto previo a Formaje, ¿no? Ujú. Y el proyecto en el que yo me inicié. Empecé a trabajar con pequeños queseros, con artesanos, con productores. O em, sea, que nunca te lo habías planteado, en tu casa no lo habías vivido porque tus padres no trabajaban claro, en el en este sector. sector. Mi padre es fotógrafo, lo sabes. Mi madre es profesora, pero se ha dedicado a nuestra crianza prácticamente desde que nació el segundo de nosotros, mi hermano Álvaro. Y en casa ha habido siempre, ciertamente, una vinculación muy potente con los entornos naturales, con el paisaje, con la naturaleza, todo eso ciertamente sí, por sensibilidades de mis padres, en realidad, y también porque hemos crecido en el campo. De hecho, bueno, luego tengo hermanos, mi hermano Gonzalo es pastor, tiene cabras, me refiero que luego, digamos que afloran esos intereses comunes Claro. por diferentes lugares, Mm. pero verdaderamente nadie se dedicaba al queso y nadie se dedicaba a la gastronomía. Como te digo, mi padre me pone en contacto con esta persona que en realidad me ofrecía la posibilidad de trasladarme de vuelta a Madrid para ayudarle con la puesta en marcha de un proyecto que requería conocer bastante bien el universo de la artesanía que será en España, Ujú. porque se trataba de comercializar esos productos, ayudar a esos productores, etcétera. Y es de esa manera eh, en la que yo digo, vale, ok, pues venga, yo me uno a esto, y en mi mente era como, bueno, genial, esto me interesa ahora mismo Puntual. y yo a esto le dedico máximo, además recuerdo este pensamiento en mi cabeza, medidor, Mm. máximo le dedico 2 años y ya veremos. Y luego, y además, fíjate, tía, esto creo que nunca lo he verbalizado, pero yo me recuerdo a mí misma diciendo, bueno, 2 años, porque claro, es un buen tiempo para ayudar a alguien a poner algo en marcha. En plan, no me voy a marchar al mes, ¿sabes? Quizás Claro, le puedo pedir pobre, tengo dos que años ayudarle. y luego ya me volveré a mi vida. Ya. Mi vida, pues mi idea, no lo sé, estaba desde luego mucho más cerca de la comunicación, no sabía exactamente en qué forma, pero la moda también me interesaba mucho, la fotografía, porque de casa al final lo traía, quieras o no, yo estaba estudiando esto también, ¿no? Entonces, ese universo, desde luego, estaba más cerca de mis intereses que luego, pues el universo al que acabé dedicándome, ¿no? Mm. Tuviste que formarte un montón en ese inicio, porque era un mundo desconocido para ti. ¿Por dónde empiezas o cómo eh, empiezas a darte cuenta de que, oye, te gusta, te atrae, te divierte, ves oportunidades? Esa trayectoria que has ido trazando, que a día de hoy parece muy evidente o muy obvia, no lo es. Ujú. No lo es realmente. Y es verdad, tía, que antes lo era menos incluso, porque estamos hablando de 2014, hoy es 2026. Ha Ya. pasado mucho tiempo y el ámbito de la alimentación ha cambiado muchísimo. O sea, en aquel entonces, fíjate, las cosas muy obvias ahora, los cafés especialidad, las panaderías de masa madre, todo eso estaba empezando. Había uno en Madrid, ¿sabes? Una cafetería especialidad, una panadería que elaboraba con masa madre. Es decir, ese tipo de proyectos enfocados a cuidar mejor una materia prima en concreto empezaban a surgir. Y España salía de una crisis en realidad, ¿no? O sea, España estaba muy poco preparada en realidad en ese momento. Entonces, no era nada obvio empezar a trabajar vendiendo queso artesano. Es decir, mi primera sensación, creo, que puedo asegurar, porque no lo recuerdo exactamente el pensamiento, ¿no? Pero era como más bien que poco apetecible. O sea, yo venía de un entorno de mucho más femenino, mucho más enfocado a intereses comunes que, como te comentaba, que más coherentes, digamos, con la vida de una chica de 22 años, y de repente alguien me ofrecía trabajar con queseros. El mundo del queso a día de hoy sigue siendo un sector muy masculino y muy envejecido, de manera que las personas en las que yo en principio me tenía que inspirar de repente
eran hombres que vivían en entornos rurales de 50 años hacia arriba. Es decir, era un mundo bastante oscuro a nivel de Cerrado o muy sí, poco transformado, ¿no? muy poco transformado y por tanto, bueno, pues creo que no con muchos puntos a favor para inspirar o para atraer a una chica de 23 años o 22 años realmente, ¿no? ¿Qué, qué creo yo o qué percibo hoy con el tiempo que a mí me impactó profundamente y creo que fueron parte, digamos, o dos de los puntos que me hicieron de alguna manera despertar? Uno de ellos, creo que fueron los procesos manuales, es decir, la manualidad. Ujú. Hay algo, em, creo que muy romántico y muy humano en la transformación de la materia prima con las manos. Ya. Es algo que nos conecta de una manera muy atávica con lo que somos. Entonces, para mí, empezar a observar, empezar a presenciar, a empezar a acompañar a queseros, ¿no?, en la transformación de la leche en queso, que es un proceso en el que la mano del hombre realmente juega un papel cuando hablamos de procesos artesanos, que es lo que Exacto. nosotros defendemos, ¿no? Ujú. Juega un papel fundamental. A mí esto me pareció verdaderamente, no sé si decirte casi tranquilizador, porque te conecta de una manera muy especial Ujú. contigo misma en realidad, ¿no? Y para mí era un poco una vía de escape. Oye, qué bonito de repente estar observando, estar presenciando, estar aprendiendo cómo está gente. O sea, había algo muy poético. Y Ya. esa poética creo que es la que luego yo desde el principio he venido intentando trasladar en forma ya sea desde Formaje, nuestra empresa, pero mucho antes, desde que empecé. O sea, el contar esa poética, el hacerla de alguna manera, el darle una visibilidad que no tenía, se convierte para mí en un reto, ¿no? Absolutamente, y por eso me viene otra vez a la cabeza ese pensamiento de rendir homenaje a toda la gente a esas personas mayores que siguen produciendo, ¿no? O sea, este producto de manera artesanal, con un trabajo diario. O sea, es que es muy admirable el trabajo en la sombra Sí. y de años, y cómo la gente lo hace por pasión y por vocación y por amor al oficio. Absolutamente. Y por amor a su tierra y también por amor a una herencia transmitida de generación en generación, ¿no? Mm. Es muy potente esa idea, ¿no? De que hay personas que verdaderamente se dedican a lo que se dedican porque no quieren ver morir lo que otros han hecho antes que ellos. Yo creo que tú has marcado un antes y un después, y eso todo hay que reconocerlo y decirlo, en muchos aspectos. Pero efectivamente seguirán habiendo cosas que tú veas que dices: "Oh, esto tiene que cambiar". Mm. O Pues mira, Sofi, sí, como en todos los sectores, yo creo, ya, al final, ¿no? ¿Qué me gustaría ver cambiar? Mira, es un sector que no está demasiado tecnificado. En España está muy poco tecnificada la artesanía, es decir, que hay que diferenciar esto, ¿no? Está la artesanía, que es el proceso que nosotros defendemos, está la industria, que a mí no me interesa en absoluto en relación a la elaboración de queso, ¿no? ujú, Em, y luego está la tecnificación de la artesanía, es decir, o sea, dotar a la artesanía de eh, las herramientas que necesita para sobrevivir a día de hoy, ¿no? Y ujú, que conlleva pues una profundización en los procesos para entender dónde la mano humana sigue siendo eh, necesaria. necesaria precisamente para no perder la identidad, para no empezar un proceso de pérdida de identidad Ujú, ujú, de ese proceso, ¿no? Y cuando realmente pues, es interesante, ¿no?, tecnificarla o tecnificar ciertas partes del proceso para asegurar que eh, es viable mantenerlo en nuestros días con las necesidades del mercado a día de hoy. Y es verdad que yo creo que hay otros países en los que la elaboración de queso está mucho más avanzada, como por ejemplo en Francia. En Francia hay pequeños artesanos pequeñísimos, pero tienen unos niveles de tecnificación que les permiten ser realmente más consistentes a nivel de resultados ujú, y más también competitivos en el mercado. ujú. Entonces, bueno, es un sector que en España tiene menos desarrollo del que me gustaría y eso a nosotros nos hace estar muchas veces
luchando contra corriente, ¿no? Siempre pensamos, jope, en realidad nos agradecemos a nosotros mismos el haber puesto este proyecto tan nicho y tan focalizado en un producto como es el queso artesano, haberlo puesto en marcha en España, porque no es nada obvia nuestra propuesta en un país en el que no hay tanta cultura quesera, aunque pensemos que sí que la hay. Claro. Ahora, ¿cómo empiezas a darle vueltas a la idea de formaje, de montarte, pues, de montar tu proyecto por tu cuenta? ¿Qué papel también juega tu marido, Adrián, en esto? ¿Y cómo es trabajar con tu marido? Porque no creo que sea Ya. siempre fácil. No, no es siempre fácil, la verdad. Ya. Mira, yo creo que formaje, al final, de alguna manera, siempre estuvo presente en nuestra mente desde muy poquito después de empezar a trabajar con queso. Ujú. Yo a mí misma me recuerdo antes de formaje pensando cómo me gustaría crear esta plataforma en la que el queso se perciba desde un ángulo distinto, en que el queso se cuente, se retrate, se transmita desde una perspectiva sofisticada, cool, moderna, atractiva, bonita, bella, estética. Ujú. Todo esto ya estaba en mi cabeza y yo me lo imaginaba. Y luego llegó el COVID. Y el COVID coincidió en el tiempo, en el momento en que Adrián y yo dejábamos nuestra anterior empresa en la que también trabajábamos con queso, Sí. con la idea de poner algo en marcha. COVID fue en febrero de 2020 y nosotros firmamos el primer local de formaje que está en la Plaza de Chamberí Ujú. en diciembre de 2019, es decir, 2 meses antes de que estallase, de que nos confinasen realmente, ¿no? Simplemente como para ubicarnos en Claro. tiempo, ¿no? Y yo siempre supe, COVID de por medio, etcétera, que aquello iba a funcionar. O sea, yo siempre supe que formaje saldría adelante. No tenía del todo claro si tendríamos que cambiar la idea original, es decir, si podríamos seguir teniendo un punto de venta, si no, si tendría que pivotar más hacia un proyecto digital por la imposibilidad de salir a la calle, no lo sabía, pero yo sabía que iba a funcionar y creo que en eso a Adrián y a mí nos ha movido siempre y nos ha ayudado mucho el ser bastante, eh, ¿cómo se dice? Bastante, no te voy a decir bastante, no te voy a decir, bueno, no te voy a decir bastante ingenuos, pero sí Optimistas. bastante temerarios, en el Ya. sentido de que no nos ha dado nunca miedo perder nada, y hemos puesto adelante pues nuestro proyecto personal o nuestros proyectos con la seguridad de que aquello iba a funcionar de una manera o de otra. Creo que en eso conectamos mucho los dos, creo que eso nos permite trabajar juntos, Mm. que no somos muy miedosos a la hora de abordar eh, toma de decisiones, ¿no? A pesar de que la mayoría de las decisiones que tomamos parten de la intuición. O sea, no somos nada, en este sentido, no somos nada cuadriculados, no somos, siempre decimos, no nos consideramos empresarios, no Empresarios, somos no. las típicas personas que tienen un background de negocios y que han visto el nicho y que han entrado en el nicho porque entienden que se puede explotar. No, no, o sea, lo nuestro parte de una intuición, de un entender que habíamos aterrizado de manera improvisada en un sector en el que teníamos posibilidades de generar valor Ujú. y eso es lo que seguimos haciendo a día de hoy. Y creo que es la fortaleza de Formaje también. Bueno, te ha llamado más el propósito que una ambición profesional y yo creo que a veces ese es el alma de los proyectos, ¿no? Que no Totalmente. te llamarás empresaria, pero tienes una empresa. Mm. O sea que, y las cosas como son, tu motivación inicial es distinta, ¿no? Y eso a veces yo creo que te lanza mucho más lejos. Sí. ¿Qué crees que aportas? O sea, ¿qué aportas tú y qué aporta él? A nivel personalidad y carácter, tiene que haber ahí un equilibrio. Bueno, totalmente, o sea, totalmente. Gracias, yo siempre digo, o sea, gracias a Dios que está Adrián, porque yo soy la parte más visual, ¿no? La gente me conoce más a mí de Creativa. puertas para Mm, afuera, ya. la gente conoce más mi faceta como comunicadora del proyecto, como principal comunicadora del proyecto, que la faceta de Adri, que está un poquito más en la sombra a ojos o sea,
frente al ojo público, porque realmente desde una perspectiva de sector ya no solo ambos estamos igual de implicados, sino que diría que Adrián está mucho más. Adrián tiene muchas más conversaciones en el día a día con los productores, está más centrado en la parte de hecho de producto, en la parte financiera de la empresa, en la parte operativa, logística de la empresa, aunque también te digo que por suerte tenemos una empresa de 22 empleados ya, un equipo de 22 personas que realmente nos ayudan muchísimo, como te puedes imaginar, ¿no? Entonces, bueno, creo que ambos estamos en un momento en el que estamos muy cómodos con la idea de que en las pequeñas operativas del día a día no tenemos Nos que pisáis. participar tampoco, Ya. porque está bien, lo suficientemente bien engranado. Y yo estoy más en la parte de comunicar el proyecto, las tiendas. En long story short, para mí yo estoy formaje de puertas para adentro, para afuera, perdón, y Adri está formaje de puertas para adentro. Pero creo que nos damos la mano en muchas cosas, trabajamos juntos muchas cosas, decidimos los quesos juntos siempre, viajamos a visitar nuestros productores juntos siempre. Todo el core, digamos, lo que creo que verdaderamente genera el valor fundamental son decisiones que tomamos juntos. ¿Acabas en algún momento del día hasta aquí el queso? Tía, ¿te puedes creer que no? No, y no sé cómo es O de posible. repente hueles a queso en todos lados y dices, a ver, Mira, necesito cambiar de aire. eso sí, me estaba pasando antes que venía de la tienda de Castelló y decía, tía, he estado preparando esta mañana unas historias con uno de nuestros quesos de cabra y yo decía, joder, es que me he lavado y aún así es que huelo a queso, o sea, qué poco agradable. Glamour. Qué poco glamour, pero bueno, realmente no sé por qué no me canso del queso, o sea, sigo comiendo queso a diario o prácticamente y además lo cojo con ganas. Entonces, no sé muy bien por qué, pero no me cansa. Hay muchos tipos de queso, tú lo sabes. También. Entonces, Absolutamente. Si vas a casa de alguien y te pone una tabla de quesos, o sea, qué presión, ¿no? De repente, o no sé si me atrevería a planteártelo. Cuento una anécdota. Nosotros como hemos estado viviendo en Italia, sí. 5 años, me acuerdo que la primera vez que llevamos jamón serrano, y esto será algo como muy común, hasta que no vives en un país no aprendes a comer la comida Total. tal y como... Y nos pensamos que sí, pero no tenemos ni idea, ¿no? Total. Entonces llevamos el típico paquete de jamón serrano y entonces lo emplataron, lo pusieron en un platal para sacarlo y ponían tenedores al lado. Fíjate, Italia, o sea, que estamos al lado. Ya, Y se ya, supone que... Y entonces todo el mundo lo iba cogiendo el jamón serrano con tenedor. Contenedor. Y entonces Rodrigo y yo nos mirábamos como diciendo, estos no tienen ni idea. Y ellos, a su vez, en la cena de estos amigos, nos pusieron una mozzarella... se llaman Sí, bocconcini las pequeñitas. pequeñitas para tomarte, o sea, directamente a la boca. O sea, como en el aperitivo, todo el mundo Claro. cogía la mozzarella y se la metía tal cual en la boca. Y ya nos sorprendió para bien, Claro. porque como que de manera opuesta habíamos percibido lo del jamón serrano, pero por otro lado estábamos aprendiendo una manera de tomar la mozzarella totalmente distinta. Y así con 1000 cosas. Me imagino que a ti te habrá pasado en infinidad de ocasiones. Sí, pero mira, ¿sabes qué? Que nosotros en ese aspecto somos muy prácticos y somos muy poco... Sibaritas de sí, o sea, exquisitos. sí, o sea, somos poco... no nos gusta la idea de imponer una fórmula magistral, A un ¿sabes? criterio. Somos... creo que enfocamos más el ritual en el disfrute, Ya. en última instancia, que en la preparación. Sí. Y nos gusta la idea de que la gente se acerque al queso de la manera que le resulte más cómoda y más atractiva y más oportuna, ¿sabes? ¿Con qué intentamos, no lo sé, ¿no? Que la gente sea menos remilgada? Pues, por ejemplo, comiendo las cortezas. Las El otro día. cortezas se comen si son quesos artesanos con cortezas naturales que no tienen ningún tipo de aditivo.
la corteza es una de las partes fundamentales, ¿no? De la personalidad del queso. Se comen, no lo sé, ¿no? Que no corten el queso, o sea, que corten el queso siempre de dentro para afuera para que precisamente como que todo el gradante de sabores esté presente, porque dentro del queso hay más humedad y fuera hay menos humedad, Ya. entonces sabe distinto en realidad, ¿no? O sea, cosas de ese tipo que son más casi de cariz un poquito técnico, pero que te ayudan a disfrutarlo más. Pero con respecto a, no lo sé, con qué servirlo, cómo comerlo, no sé qué, es como, haz lo que Si te quieras. gusta, O sea, haz lo que quieras. Me disfrútalo. gusta la idea de que la gente se acerque a la comida desde la intuición también. Ujú, Hmm. absolutamente. Es que me surgen todo el rato como preguntas para hacerte. ¿Qué le dirías a alguien que está ahora en un momento de emprender? Que lo cuentas como, pues a veces como muy fácil o muy fluido, ¿no? Pero no tiene que ser nada fácil sacar adelante una empresa joven, en un sector que no está nada explotado. O sea, eh, ¿te ves en la capacidad de dar algún consejo que a ti también te haya podido ayudar o que tú misma hayas recibido en este proceso? Pues mira, yo creo que en mi experiencia, salen adelante los proyectos que verdaderamente em, te, te fascinan personalmente. Es decir, que por alguna razón que no es solamente profesional, a ti te gustaría que viesen la luz. Ya, Para mí, em, en momentos más complicados, en los que quizás, bueno, pues todas las empresas los tienen, ¿no? Tienen momentos difíciles, no tan agradables. Luego yo siempre digo que el día a día de la empresa es muy aburrido, ya, hagas lo que hagas, en el sentido de, y hablo desde la perspectiva de alguien que apenas tiene rutina, porque ciertamente cada día es muy distinto dentro de lo profesional para mí, ¿no? ya. Y me divierto mucho, ¿no? Pero hay una serie de cuestiones que son inamovibles, ¿no? Pagar facturas es inamovible, contratar y despedir gente es inamovible, lidiar con problemas del día a día es inamovible, siempre va a estar. Entonces, a todo esto le sobrevive el que realmente seas un apasionado de lo que haces, del motor, de la misión con la que pusiste en marcha el proyecto. A mí eso personalmente me salva, porque si no creo que o bien me aburriría Mm. o bien no tendría las fuerzas para lidiar, ¿no?, con otras partes que no son nada bonitas de la empresa, ¿no? Sí, ¿y cuál dirías que ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Pues mira, el mayor reto. Nosotros abrimos una segunda tienda en Madrid hace un par de años, ¿no? La segunda tienda de formaje, tiene un año y medio más bien, aquí en el barrio Salamanca, en la esquina con Goya, en la calle Castelló. Ujú. Fue una apuesta, ha sido una apuesta muy fuerte, porque al final, bueno, tú sabes que es un barrio que está además cada vez más gentrificado, hay mucha carencia de locales, los precios son muy altos, en fin, tiene sus complicaciones, siempre las ha tenido porque al final es el distrito comercial, ¿no?, en Madrid, Ya. o uno de ellos. Em, la Mm. apertura de nuestra segunda tienda supuso duplicar prácticamente la carga de personal, eh, entonces el equipo creció a marchas forzadas y bueno, tuvimos una serie de complicaciones con la puesta en marcha, con la apertura, a causa de eh, falta de permisos que no llegaban a tiempo, pero que realmente no estaban en nuestra mano porque eran más bien de orden público, Ujú. y no nos quedaba más que esperar una respuesta, típica respuesta que no llega nunca. Ujú. Y es un proceso que se alargó durante prácticamente 6 meses. 6 meses para una empresa pequeña que no tiene fondos de inversión detrás, sino que se abastece en base a su propio ecosistema y al ecosistema que ha creado, es mucho. Y realmente, bueno, pues fue un momento difícil porque luchas un poco contra reloj y te lleva este tipo de situaciones que son muy agobiantes para los pequeños empresarios, también para los grandes, me imagino, pero al final el pequeño tiene menos medios, ¿no?, de supervivencia. Sí. Em, bueno, pues fue un momento decisivo y del que gracias a Dios creo que salimos muy reforzados. A día de hoy pienso que fue una gran apuesta y que es una apuesta que ha salido bien, pero pensamos durante mucho tiempo que quizás no había sido
acertada, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es interesante en ese aspecto, en el mundo de la empresa, tienes que aprender a soltar y tienes que ser muy consciente de que das pasos que después, vistos con distancia, no siempre son buenos y es parte de la vida de la empresa y es normal, ¿no? Ahora mismo esa tienda es maravillosa, estuve el otro día, o sea, estás en activo, es lo más. Y me encanta una manera que has sabido, bueno, pues le has dado una vuelta también a no solamente lo que es una tienda, sino a la versatilidad del oficio, del producto, del servicio que estáis dando, en colaboración con muchos eventos, con mucha gente, o sea, estáis acercando verdaderamente pues esta tradición o esta cultura o el oficio a la gente, pero de manera muy inteligente también. O sea que en todos tus locales tienes un espacio donde puedes organizar eventos, donde desarrollas proyectos con marcas, o sea que al final también construyes un mundo más allá. Y eso me encanta cómo lo hacéis, creo que todo el mundo tiene que ir, merece la pena sin duda y no quiero cerrar esta conversación sin antes preguntarte cómo estás viviendo la maternidad y el trabajo en bueno, cómo lo estás equilibrando, cómo te estás organizando, porque tienes una niña de 1 año, te la llevas mucho a la oficina o a la tienda, eh, ¿te gustaría que recibiese también como un poco esa pasión que estáis construyendo juntos como familia? Pues mira, qué bonita pregunta, la verdad, me gusta mucho. Mira, yo reflexiono mucho últimamente al respecto de que, o sea, yo creo que la maternidad siempre se afronta con bastantes miedos o inseguridades, ¿no? Sobre todo siendo el primero, al menos en mi caso, ¿no? Y a mí me preocupaba, bueno, pues bastante justamente el cómo iba a- a reubicarse mi figura profesional eh, una vez fuese madre. A día de hoy entiendo que son miedos infundados, si te digo la verdad. En mi caso, por lo menos, lo percibo como un miedo infundado porque ya no sabría exactamente ni decirte La diferencia, a ¿no? qué le temía, Ya, ya, total. ¿sabes? O Sí, sea, a día de hoy pienso, ¿a qué le temía? Es ya. decir, no soy menos profesional por ser madre, de hecho soy más profesional y mejor profesional Ujú. porque tengo mayor capacidad, creo, de extraer y de centrarme en lo importante y realmente creo que soy más práctica. Em, Tengo, creo, que una perspectiva más amplia de la toma de decisiones y de la importancia que tienen las cosas, porque tengo la oportunidad de lidiar con la cosa más importante que es la vida en el día a día, Ujú. entonces la vida de alguien me refiero, ¿no? Sí. Entonces, frente a eso, todo lo demás se coloca en un lugar, creo que mucho más tranquilo, ¿no? Luego, esto lo dice mucha gente, pero en nuestra profesión es tal cual. No operamos a corazón abierto, vendemos queso. Entonces, pase lo que pase, Ya. no es tan grave, no es tan grave. Y luego a mí me gusta la idea de que nuestra hija pueda realmente integrarse en nuestra rutina profesional tanto como sea posible. Entonces, ya ha venido de viaje con nosotros varias veces, nos la hemos llevado a visitar productores, vuela con nosotros. Ujú. Intentamos realmente adaptar nuestras rutinas de viajes, nuestras rutinas de trabajo a una fórmula que nos permita traer a Luna, ¿no? Ujú. Que Luna venga con nosotros, ¿no? La realidad es que nuestros padres y nuestras familias tampoco están en Madrid, nuestros padres viven fuera y tenemos pues ayuda en casa para cuidar a Luna en los momentos en los que nosotros no estamos porque estamos trabajando. En principio, en principio nos estamos organizando así, es una suerte, pero también te obliga al menos a mí, a ponerme muchísimo bueno, a los dos, a ponernos las pilas muchísimo en nuestros niveles de eficiencia, porque al final tienes que sacar adelante mucho más en menos tiempo, ¿no? Entonces, Mm. creo que esa es una realidad, no le puedes dar la espalda. Lo cierto es que
pues tu tiempo se distribuye de una manera diferente, ¿no? Y bueno, pues bienvenida sea esa nueva distribución, ¿no? Totalmente. Es que me estoy riendo ahora por dentro porque antes Belén Puente de Ansorena estaba preguntándote bueno, pues curiosidades, ¿no? Cosas que nos gustan sobre el queso, sobre la mantequilla y demás, que yo creo que todo el mundo disfruta porque son cosas que tenemos, es un producto que tenemos presente a diario en casa, ¿no? Pero me entran ganas como de poner unos créditos o de... Pongámoslo, en plan, Fina- mejor queso. No sé. finalizar el vídeo dando como esos consejos por tu parte y como que lo pensaba y digo, bueno, pues igual algún día llegará. Pero te quiero agradecer especialmente que hayas podido venir, que hayas sacado un ratito de tu tiempo aquí para el podcast Manantial en Ansorena, estar aquí también rodeadas, ¿no? O sea, que creo que también lo bonito de estar en este espacio y lo traslado un poco al proyecto es esa, bueno, esa reunión de personas de historia, de cultura, de arte, de tradición, que lo podemos ver aplicado en los distintos sectores y también como mujeres, ¿no? O sea, trabajando en distintas industrias, ¿no? Que conectamos un poco como en lo esencial, en lo profundo y verdaderamente que ha sido un lujo tenerte aquí hoy. Igualmente, siento que es el descanso de mi día. Muchas gracias. Qué bueno. Sí. Qué buena, gracias. Gracias.